humanos en el país se percibió en toda su complejidad en el año 2014, mostrándonos el elevado costo que para los derechos ha tenido la imposición de un modelo económico excluyente y un diseño político dictatorial. El modelo económico, que según la Constitución reformada apunta a un supuesto desarrollo sostenible y a garantizar el buen vivir, en la práctica ha impuesto la explotación irracional de los recursos al otorgar concesiones para la explotación minera en gran parte del territorio nacional y al imponer la construcción del canal interoceánico sin haber realizado la necesaria consulta previa ni los debidos estudios de impacto ambiental y social. El modelo también ha dispuesto una relación entre el gobierno y el gran capital que garantiza los privilegios para la gran inversión y excluye la participación de otros sectores sociales con igual derecho. Especial relevancia en esa visión gubernamental del desarrollo la merece el proyecto canalero, el cual amenaza con despojar de sus propiedades a los pobladores que viven en la ruta, afectando los medios de subsistencia, amenazando sus costumbres, tradiciones, lengua y destruyendo el lago Cocibolca. El diseño político, por su parte, ha provocado importantes retrocesos institucionales que han afectado profundamente las condiciones para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, como la vida, la libertad personal, la libre expresión, el derecho a elegir y ser electo, entre otros derechos. También derechos económicos, sociales y culturales, como la propiedad y el trabajo, se han visto impactados. Para garantizar su permanencia, en el año 2014, el grupo en el poder reformó la Constitución, la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de la Policía Nacional y el Código Militar, entre otras leyes. La Constitución fue reformada para permitir la reelección indefinida del presidente Ortega, establecer un modelo que propugna por la participación del gran empresariado en las decisiones, profundizar la concentración de funciones en el presidente, confiriéndole la potestad de dictar decretos ejecutivos de aplicación general en materia administrativa, así como validar a posteriori la concesión del canal. El Código Militar fue reformado para autorizar bases militares para fines de adiestramiento, instrucción e intercambio. Se anularon funciones del Ministerio de Defensa y se permite ahora que miembros del Ejército y la Policía ocupen cargos en el Ejecutivo. Se establece la posibilidad de incorporar a ciudadanos voluntarios a las fuerzas de reserva, entre otras. A pesar de la trascendencia nacional de dicha reforma, el único consultado fue el Ejército de Nicaragua. Bajo las disposiciones del Código Militar se mantuvo en su cargo al general Julio César Avilés, sentando un precedente muy negativo, ya que a partir de ahora tanto el nombramiento como la permanencia del jefe del Ejército queda a discreción del presidente Ortega. Este paso hacia la ruptura en la sucesión de mando del Ejército tuvo las consecuencias esperadas. La decisión ha truncado el profesionalismo e institucionalidad, comprometido su capacidad de respetar la Constitución y las leyes y de subordinarse a la autoridad civil al debilitar al Ministerio de Defensa. Mediante la aprobación de la nueva ley de policía y actuaciones de hecho, se intentó también dar legitimidad a la permanencia de la directora general de la policía en su cargo, nombramiento que es ahora realizado directamente por el presidente, anulando el rol de control que suponía y estaba llamado a ejercer el Ministerio de Gobernación. Asimismo, se han creado las condiciones para que la institución vuelva a asumir los símbolos partidarios de la década de los años 80. Continúan presentándose casos en que las actuaciones policiales abusivas provocaron la muerte de ciudadanos. Así ocurrió en el caso del joven Pablo Hernández Galeano en el barrio Monseñor Lescano y en el caso de Fren Herrera en Santa Teresa. En el primer caso, el juicio ha sido reprogramado en 2 ocasiones. En el segundo, hay negativa para realizar una investigación a fondo, a pesar que existe un oficio dictado por la Unidad Fiscal de Somoto. En el caso de Kevin Bautista López, joven de 16 años, que murió por un disparo presuntamente realizado por la policía en el contexto de una protesta de taxistas en Totogalpa, no hay un informe policial conclusivo que permita a la Fiscalía ejercer la acción penal. Los abusos policiales también se dan en contra de personas privadas de libertad, como ocurrió en el caso del señor Dorian Arróliga, de 48 años, quien fue agredido por el oficial de control Rafael Mayorga y a consecuencia de la golpiza falleció en su celda. Mayorga
fue acusado por homicidio y abuso de autoridad. Durante el 2014, el CENID confirmó que se registró una alarmante escalada de violencia que impactó en los derechos humanos. Esa escalada de violencia tuvo como focos los siguientes. En primer lugar, la represión policial y criminalización de la protesta social contra el proyecto canalero, el cual conlleva importantes daños al medio ambiente y graves violaciones de los derechos humanos. Por su falta de consulta oportuna y por las características de la concesión, representa un motivo de protesta social debido a la amenaza para miles de familias de ser despojadas de su tierra y obligadas a un desplazamiento forzoso. La represión policial fue la respuesta que dio el gobierno a dichas protestas en el mes de diciembre pasado. En Rivas, la policía procedió con violencia desproporcional a desarticular la protesta, deteniendo a más de 50 personas, de las cuales 23 fueron mantenidas detenidas y trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial. Los detenidos denunciaron malos tratos y torturas. En el Tule, en San Carlos, centenares de campesinos que protestaban por la inauguración de las obras del canal desde el 16 de diciembre fueron desalojados el 24 de diciembre, cuando la policía, apoyada por miembros del ejército, la arremetió contra ellos disparando balas de goma y lanzando gas lacrimógeno. El resultado fue un alto número de detenidos y decenas de detenidos que fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial. En este caso, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos confirmó la ineficacia de los recursos de exhibición personal, principal garantía ante las detenciones ilegales, y la impunidad en la que quedaron dichas violaciones, lo que da la pauta para el establecimiento de una tendencia claramente lesiva para los derechos civiles y políticos asociada a la falta de independencia de las autoridades llamadas a ejercer un control. Sin duda alguna podemos afirmar que el canal interoceánico es el megaproyecto que más ha generado rechazo y protesta, puesto que ha motivado la realización de más de 40 marchas al día de hoy. En estas marchas han participado miles de nicaragüenses. El segundo foco de violencia tuvo como su causa la implantación del modelo extractivo. En agosto de 2014, pobladores de Rancho Grande, en Matagalpa y Santo Domingo, fueron impedidos de movilizarse a Managua, donde se desarrollaba el primer congreso minero. Efectivos de la policía y personal de seguridad de la minera Bedo Gold retuvieron los medios de transporte en los que se movilizaban y les quitaron los documentos, impidiéndoles así expresarse contra la minería en un plantón que se desarrollaba frente al Hotel Capitalino, en el que se desarrollaba el Congreso Minero. Un tercer foco de violencia lo representa la existencia de grupos armados, a los que el gobierno niega una motivación política. El 19 de julio, como resultado de un ataque criminal contra la caravana de buses en que viajaban nicaragüenses que asistieron a la conmemoración oficial del aniversario de la Revolución, 5 personas fueron detenidas, fueron asesinadas y 24 más resultaron heridas. El CENID condenó enérgicamente este hecho y exigió a las autoridades competentes realizaran una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables. A partir del crimen se registraron altos niveles de violencia política, intolerancia, represión por parte de la policía y el ejército en contra de miembros de la oposición política, sobre todo en Ciudad Darío y San Ramón, municipios de Matagalpa, violándose los derechos humanos de los supuestos implicados y sus familias. Se realizó un proceso investigativo y judicial contradictorio, marcado por vacíos importantes que hacen dudar razonablemente de los resultados. Este proceso culminó con la condena de todos los implicados, quienes durante el juicio denunciaron haber sido víctimas de tortura y obligados a declararse culpables, sin que esta denuncia haya generado la correspondiente investigación ni las sanciones que en derecho corresponden. A la fecha de cierre del presente, violando claramente el plazo para la lectura de la sentencia previsto en la legislación procesal penal, la autoridad judicial aún no ha establecido la pena que corresponderá cumplir a las personas condenadas por este crimen. La repudiada masacre evidenció la violencia extrema a la que puede conducir la polarización en la sociedad nicaragüense. Asimismo, mostró el abuso al que llega la autoridad policial en el desarrollo de las investigaciones de los presuntos responsables. A pesar que los hechos ocurrieron la noche del 19 de julio, luego de la conmemoración del Frente Sandinista, la persistente negativa de las autoridades para aceptar cualquier motivación política que pudieran tener los responsables de la masacre no abona a que las autoridades aborden adecuadamente la problemática. La escalada de violencia continuó durante el primer trimestre de 2015.
El 20 de enero explotó una mochila bomba en el portal Comunidad de Santa María de Pantasma, ocasionando la muerte de 2 presuntos rearmados, la ejecución del señor Modesto Duarte, según denunciaron sus familiares, y 2 personas más de identidad desconocida que resultaron con heridas menos graves. El CENID investigó los hechos en el sitio y concluyó que se trató de una acción previamente planificada y coordinada de tal manera que la intervención del ejército luego de la explosión garantizara el objetivo militar. Existen importantes indicios de que se dieron en el portal ejecuciones sumarias y actos de tortura. La participación del ejército y la policía merece una explicación oficial. Sin embargo, al día de hoy han transcurrido ya 4 meses y las autoridades no han dado a conocer los resultados de sus investigaciones. Otro hecho gravísimo que queda en la impunidad con el alto costo que ello tiene para la convivencia social. En las visitas realizadas por el CENID a distintos municipios del país, se constataron condiciones de pobreza, así como existencia de violencia de género, violencia institucional y un alto grado de polarización política, además de temor e incertidumbre en cuanto a la situación política del país, sobre todo en municipios donde se movilizan grupos armados, siendo esta situación manejada discrecionalmente por las autoridades, quienes argumentan que son grupos delincuenciales. Las personas entrevistadas insisten en señalar que se trata de grupos de personas que no están de acuerdo con la política del gobierno y se han rearmado, registrándose enfrentamientos entre estos y los grupos militares. Hechos lamentables como los registrados el 19 de julio y otros hechos posteriores en los que hay importantes indicios de que se han llevado a cabo ejecuciones sumarias, como el caso de la muerte de Carlos García, exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, y el señor Modesto Duarte, ocurrido en enero de este año en Santa María de Pantasma, que son señal de un deterioro importante de la seguridad cuyas causas corresponde al gobierno investigar y atender. De momento, la única respuesta del gobierno ha sido la militarización, siendo las familias campesinas las víctimas, mostrando una absoluta renuencia a investigar, sancionar los abusos e informar de forma transparente los resultados de dichas investigaciones. El CENID confirmó que los derechos políticos sufrieron en el 2014 un importante deterioro. Este deterioro obedece a que el gobierno actual tiene el afán de perpetuarse en el poder y por ello ven el ejercicio de los derechos políticos una amenaza importante. En consecuencia, no reforma la ley electoral en el sentido que lo ordenó la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama versus Nicaragua, ni orienta esfuerzos para asegurar la independencia y transparencia del Consejo Supremo Electoral y garantizar respeto al voto popular. Las elecciones regionales de la Costa Caribe, celebradas en marzo de 2014, no fueron un proceso transparente y respetuoso de la voluntad popular. La candidata de Yatama, Marina Benles, fue despojada del cargo para el cual fue electa y no encontró de parte del Poder Judicial la tutela necesaria. En este caso hemos interpuesto una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La policía continuó privilegiando en movilizaciones a los grupos afines al partido de gobierno y obstaculizando las convocatorias a marchas por parte de la sociedad civil, como ocurrió el 10 de diciembre de 2014 y más recientemente el 8 de marzo, que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La policía obstaculizó el paso de la marcha bajo el argumento de que la rotonda más cercana estaba ocupada por la portátil del gobierno. En lo referente a la libertad de expresión, se continúa registrando un acelerado deterioro, no solo por el cierre o concentración de los medios de comunicación en la familia presidencial, sino por las amenazas y agresiones hacia periodistas, en donde los más altos funcionarios públicos, valiéndose de un poderoso sistema de medios, estigmatiza a los críticos o a los periodistas independientes, aumentando los riesgos. Esta tendencia se ha profundizado en este año. Como vemos, el intento de controlar el Internet, la negativa de permitir el ingreso del caricaturista de Charlie Hebdo y la negativa de permitir el ingreso de periodistas independientes al juicio contra el empresario Milton Arcia son evidencia de que este proceso de deterioro continúa. Por otra parte, el deterioro del entorno para defender derechos se evidenció en las amenazas y represalias hacia defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias y de pueblos indígenas y hacia distintos sectores que demandan respeto a sus derechos. A pesar que el CENID hizo la correspondiente diligencia para realizar la marcha del 10 de diciembre, el 66 aniversario de la Declaración Universal, conmemorando ese aniversario, y el 16 aniversario de la Declaración sobre Defensores, la población, así como promotores y promotoras de derechos humanos que venían a Managua a participar,
se vieron obligados a caminar largas distancias a pie y a utilizar distintos medios de transporte, ya que los buses en los que viajaban fueron retenidos por la policía bajo amenaza de suspender el permiso de trabajo a las empresas de buses y aplicarle altas multas. En el caso de la doctora Núñez de Escorcia, presidenta del CENID y del equipo, las autoridades de gobierno y los medios afines persisten en la campaña de descalificación de la labor de la organización y continúan negándose a concertar las medidas cautelares aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2008. Recientemente tuvimos una reunión de trabajo en la cual informamos a la Comisión la reiterada descalificación de parte de las autoridades del Estado y por los medios de comunicación en poder del gobierno. Recordamos los obstáculos impuestos por el gobierno, como son la negativa de permitirnos ingresar a los centros penitenciarios y la negativa de las autoridades policiales para capacitarse en derechos humanos con la organización. Sobre el señalamiento del diplomático nicaragüense de que los ataques hacia la organización se dan en el ejercicio de la libertad de expresión, la Comisión le recordó que ha señalado los riesgos particulares hacia los defensores y defensoras que están en una situación de mayor vulnerabilidad que personas que ocupan responsabilidades públicas en el Estado, agregando que por ello debe asegurarse que el Estado no se comprometa en declaraciones que pongan a los defensores y defensoras en riesgo. La Comisión nuevamente instó al representante del Estado a establecer una fecha para concertar las medidas cautelares, expresando su deseo de que esa reunión pudiera tenerse antes del 18 de abril. Otra vez el representante diplomático respondió que trasladaría la solicitud al gobierno. La comisión expresó que iba a redactar una comunicación y que la enviará al gobierno de Nicaragua. Para acompañar a los usuarios y usuarias en la defensa de sus derechos humanos violados, desearíamos que la declaración del representante del Estado en la reunión sobre las medidas cautelares, en ese sentido, afirmó que estaban dispuestos a trabajar con el CENID. Quisiéramos que se confirmara en la práctica. Sin embargo, a 2 meses de realizada esta reunión, no solo no se observan cambios positivos, sino que se elevaron las represalias a la organización y a los defensores y defensoras en general, al expulsar a Luis Bob y Marta González, 2 defensores de derechos humanos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que viajaron a Nicaragua para participar en el 25 aniversario del CENID y desarrollar otras actividades propias de su labor. En lo que se refiere a la violencia contra las mujeres, estas siguen siendo víctimas y expuestas al femicidio. En el año 2014, la Organización Católica por el Derecho a Decidir reportó 80 femicidios, de los cuales 71 ocurrieron en Nicaragua y el resto en el extranjero. Solo 8 femicidas fueron condenados, lo cual deja en evidencia la falta de implementación de la Ley 779, la inadecuada atención a las víctimas de la violencia, la ausencia de una política integral de Estado que priorice la educación en una cultura de no violencia y de respeto a los derechos humanos, y en consecuencia la ausencia de una cultura de prevención como la principal herramienta para combatir esta problemática. El reglamento de dicha ley, dictado extemporáneamente y en clara violación al principio de legalidad por el presidente Ortega, representó un retroceso importante en la protección establecida. Por ello el CENID recurrió en conjunto con el Instituto de Liderazgo de las Segovias contra tal reglamentación. Los programas sociales con fines clientelistas que ha impulsado el gobierno todos estos años experimentaron una reducción importante. La falta de información y transparencia en el manejo de los recursos también afectó la ejecución de estos programas. En relación a la lucha contra la pobreza, cabe decir que en el 2014 esta dio señales de un claro estancamiento, reconocido por una reciente investigación realizada por la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global. En el estudio Dinámica de la Pobreza en Nicaragua, entre 2009 y 2013, se evidencia que esta situación empeora cuando se analiza en qué trabajan las familias nicaragüenses empobrecidas. De cada 100 pobres ocupados, 41 es asalariado, 34 es trabajador por cuenta propia y 25 eran familias no remuneradas. El subempleo entre quienes se ubican en una situación de pobreza fue el 49.1% y la informalidad alcanzó el 80.3%. El 2014 también confirmó que el gobierno solo está dispuesto a dialogar con los representantes de los grandes empresarios nicaragüenses y extranjeros. Así se desprende el discurso de Ortega pronunciado el 18 de mayo en Niquinomo, en el que expresó que para él el diálogo tiene que ser solo del gobierno con la cúpula empresarial y la burocracia sindical oficialista, y que los nombrados en el Consejo Supremo Electoral nombrados estaban. La poca voluntad del gobierno para dialogar con otros sectores
fue evidente si vemos lo que sucedió en la sesión que sostuvo la conferencia episcopal con el presidente Ortega el 21 de mayo, quien le expresó que el escrito ya lo había leído por internet, que alguien lo había pirateado. En esa oportunidad los obispos expresaron al mandatario que gran parte de la población vive en la miseria, que el desempleo es alarmante y que unos pocos siguen enriqueciéndose sin medida. Respecto de los derechos civiles, la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios y policiales y la falta de cumplimiento de órdenes de libertad fue otro de los señalamientos, expresando que es urgente poner fin a toda clase de abuso de autoridad y maltrato policial frente a los ciudadanos que demandan sus derechos pacíficamente. Teniendo en cuenta lo anterior, los obispos le propusieron a Ortega realizar un gran diálogo nacional y dar inicio a una profunda reforma política en todo el sistema electoral. Sin embargo, las demandas que plantearon los religiosos sobre los problemas del país no fueron debidamente atendidas. El respeto de los derechos requiere, sin duda, de instituciones independientes. En la práctica, la mínima renovación formal que se registró en el 2014 al elegir la Asamblea Nacional a quienes llenaron la vacante en la Corte Suprema y otras instituciones del Estado no cumplió ese fin de garantizar mayor independencia en el desempeño de las funciones. La interferencia del Poder Ejecutivo en la justicia resultó más que evidente cuando la Sala Constitucional dictó dos sentencias en distinto sentido en dos recursos de amparo interpuestos por el empresario Milton Arcia contra la Alcaldía de Managua, que dejó sin efecto la concesión otorgada para el desarrollo de inversiones turísticas en las costas del lago de Managua. Por otra parte, el desempeño del Consejo Supremo Electoral continuó marcado por la presencia del magistrado Roberto Rivas en la presidencia de dicho poder del Estado, y similar desempeño se observó durante el año en las demás instituciones del Estado, como son el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos. Por cuanto hace a la Asamblea Nacional, esta no logró ser el contrapeso respecto del Poder Ejecutivo que está llamada a ser. El proceso de formación de la ley continuó siendo una formalidad desprovista de contenido. Vimos en la Asamblea, una Asamblea Nacional particularmente en la que la aplanadora oficialista se plegó a las iniciativas del presidente, una bancada con poca iniciativa propia y sometida para atender con urgencia las distintas iniciativas provenientes del titular del Ejecutivo. Esto marcó definitivamente la tónica del quehacer de la Asamblea. La Asamblea aprobó en el 2014 39 leyes durante la 30ª legislatura, de las cuales solamente 16 fueron presentadas por los diputados, en tanto el presidente presentó 21 iniciativas. Además de las leyes antes comentadas, especial comentario merece la tardía ley de prórroga de la vigencia de las cédulas de identidad aprobada en el proceso de receso parlamentario a solicitud urgente del presidente. Anteriormente, la iniciativa había sido originalmente presentada en secretaría desde el 11 de noviembre por la bancada opositora. Sin embargo, como ya es tradición, fue desestimada en su oportunidad por la bancada del Frente Sandinista. Pasemos ahora unos minutos a hablar de economía y de los efectos en los derechos humanos. A pesar que los índices macroeconómicos alcanzados según los datos del Banco Central dan una visión de ser un país en proceso de desarrollo, continuamos registrando altos índices de pobreza, dada la falta de salud, estudio, trabajo y servicios básicos, y más aún en las zonas urbanas. Así fue evidente cuando ocurrió la tragedia en el barrio 18 de mayo, fecha en la que se dio el muro perimetral de un residencial desplomándose sobre las modestas viviendas y ocasionando la muerte de 9 habitantes del barrio 18 de mayo que quedaron sepultados. Estas viviendas estaban ubicadas en una zona de alto riesgo. Nicaragua se ubica en la posición 132 del Índice de Desarrollo Humano 2014. Mantiene su ubicación como el segundo país más pobre de Latinoamérica y el primero de la región centroamericana. Los más afectados son las mujeres, las niñas y niños, donde la pobreza afecta al 42.7% de la población y la pobreza extrema al 7.6%. Ese crecimiento económico no se ha traducido en la posibilidad de reducir la pobreza o en satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que cualquier mejora en la economía en las actuales condiciones solo conduce a la ampliación de la brecha de desigualdad. Continúa el deficiente acceso al agua, los asalariados no logran cubrir ni la mitad del costo de la canasta básica. Difíciles condiciones laborales enfrentaron los nicaragüenses en el 2014.
caracterizadas por los precarios ingresos salariales, inseguridad jurídica, inestabilidad en el trabajo, ausencia del seguro social y en algunos casos acoso laboral. Por otra parte, la industria extractiva continúa afectando al país con repercusiones medioambientales, sociales, económicas y políticas, principalmente en las comunidades asentadas en los territorios que son objeto de explotación. De tal manera, se ha afectado también la seguridad jurídica, la tenencia de la tierra y se provoca inestabilidad social al propiciar la conflictividad entre las industrias y las comunidades de la zona. Sumado al anterior, las condiciones de seguridad laboral en la referida actividad extractiva no son óptimas. En agosto de 2014, 27 mineros artesanales quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Bonanza, ubicada en la mina en Bonanza. 7 de estos trabajadores artesanales quedaron atrapados encontrando la muerte. La reducción de la cooperación venezolana, la conclusión del TPL, la reducción de la cooperación externa, sumada a la baja de los precios de los principales productos de exportación, complican el ritmo de crecimiento que ha llevado el país, bajando las previsiones a un 3.5% para el año 2015. Este deterioro, sumado al déficit existente en materia de respeto a los derechos humanos, puede constituir la tormenta perfecta en un país en el que la mitad de la población vive en la pobreza. El deterioro de la situación de los derechos humanos y la falta de compromiso del gobierno con la implementación de las recomendaciones del año 2010, recibidas en el año 2010 y las recibidas en la segunda revisión del examen periódico universal, en este caso confirma la poca voluntad del gobierno de implementar dichas recomendaciones. En el 2014, en el mes de mayo, Nicaragua recibió 209 recomendaciones, es decir, 100 recomendaciones más que las recibidas en el año 2010. Del EPU resultaron importantes recomendaciones en materia de democracia, en materia de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, violencia contra la mujer, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y los derechos de las personas LGBTI. Sin embargo, a un año de esa revisión, el gobierno no ha informado nada acerca de su plan de implementación de las recomendaciones, ni ha involucrado a las organizaciones de la sociedad civil independientes en ese esfuerzo. Paradójicamente, recomienda a otros estados involucrar a la sociedad civil, pero en casa no actúa según recomienda a otros. Respecto del quehacer del CENID, tenemos unas gráficas, adelantando, ¿verdad? La más denunciada fue la Policía Nacional. Recibimos en el 2014 un total de 1.577 denuncias de violaciones de derechos humanos. Del total de estas denuncias, concluimos 1.290 casos, constatándose la violación de derechos humanos en 937 casos, es decir, en un 72.63%. Como les decía, la más denunciada fue la Policía Nacional, en 749 casos. Esa cifra representa un incremento de 100 casos respecto de las denuncias recibidas contra la policía en el año 2013. Otras autoridades denunciadas fueron el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. La gravedad de las denuncias confirmamos que ha aumentado. Los derechos más lesionados fueron la seguridad jurídica, la integridad física, el acceso a la justicia, las garantías del debido proceso y la libertad individual, ¿verdad? Realmente son los sectores sociales los llamados a defender los derechos humanos, valiéndose de su derecho a expresarse y manifestarse, a protestar y a ejercer activamente su derecho de participación ciudadana. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos continuará apoyando sus luchas con el compromiso, la firmeza y la persistencia que lo ha hecho durante estos 25 años. Muchas gracias por su atención.